Buenos días, ¿cómo han estado? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, no suelo ser muy autobiográfico, pero primero sí quería agradecer al equipo de alabanza esta mañana. Me trajeron al Señor, me presentaron a Cristo hoy y su gracia maravillosa para su palabra. El Señor les bendiga y les añada mucha bendición hoy. Ah, el apunte biográfico que tenía es que en los últimos días he tenido que enfrentar algunas charlas y predicaciones con temas muy espinosos. En la escuela bíblica tuve que acompañarles a los que están viniendo a la escuela bíblica, los siervos del Rey del Poblado. Estuve acompañándoles con un tema de introducción a la Biblia, enseñarles historia, estructura, todo esto de la escritura y todo un desafío para mí darles esto. No, ya no me gusta ser tan académico como solía, entonces era como enseñar un tema académico pastoralmente muy difícil. En el retiro espiritual es el pastor Raúl, por obra y gracia del Espíritu Santo, me asignó un tema sobre el amor y la ira de Dios. Difícil, difícil, y hoy no es la excepción. Entonces, si puede estar orando ahí mentalmente por mí, se lo agradezco. Hablemos de guerra espiritual. ¿Ha escuchado usted hablar de guerra espiritual? ¿Verdad? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha hablar de guerra espiritual? ¿Qué imágenes se le vienen a la mente? Posesiones demoníacas, exorcismos, reprender, atar, declarar, cancelar, anular, decretar, liberar, enfrentar el poder de las tinieblas y arrebatarle al enemigo lo que nos quitó. Esas quizás son algunas de las imágenes que se nos suelen venir cuando pensamos de guerra espiritual, una lucha contra las tinieblas, eso es guerra espiritual, ¿verdad? Y de este tema se ha hablado mucho, se ha hablado, se ha escrito, se ha debatido. Hay una cantidad de contenido y posiciones al respecto. Algunos piensan que se tiene que hacer así, otros tienen que se tiene que hacer allá. En fin, existen libros, videos, canciones, muchas canciones de guerra espiritual, tratados, conferencias, seminarios, incluso existen institutos para uno aprender a hacer guerra espiritual. Eso me parece interesante, no lo digo de manera burlona, me parece interesante. Hay institutos para ello, para ello. Y algunas posiciones al respecto, por lo menos las dos más conocidas, son los que tratan el tema espiritual, de la guerra espiritual, de una manera muy seria, muy seria, están en constante lucha contra Satanás, lo tienen en cuenta, hay actividades frecuentes de intercesión para hacerlo, y hay otra posición completamente contraria, una posición que a menudo ignora mucho el tema, casi que no existe, y de hecho algunos piensan, yo creo que con gran parte de razón, que las iglesias tradicionales, las que están enmarcadas en la reforma, esta es una de estas, no hacemos guerra espiritual, ¿verdad? Unos piensan, aquí no hay guerra espiritual. De hecho, he escuchado algunos casos de personas que ciertos asuntos en su vida los tratan en otras iglesias porque allá sí se trata la guerra espiritual y aquí no. No, es que aquí no me van a dar, no van a tratar el tema espiritualmente como yo sé que es, en cambio en tal iglesia, sí, yo lo he escuchado. Y no pretendo condenarlos ni juzgarles por eso, no, la verdad es que no. Simplemente haciendo una reflexión acerca de nosotros como comunidad, eh, creo que parte del por qué no tratamos tanto este tema puede ser desconocimiento e ignorancia. De hecho, eso vamos a hablar hoy, pero también por temor a ser estigmatizados, ¿verdad? Normalmente los que estamos de este lado
del péndulo, pensamos que si hablamos o hacemos guerra espiritual, entonces vamos a ser estigmatizados en la categoría de esas iglesias que son escandalosas, que viven reprendiendo espíritus por todo, que ven un espíritu detrás de cualquier lado y todo es un espíritu. Quizá hay temor en que nos vean así, pero ese temor a veces es mal infundado. Cierto es que detrás de la guerra espiritual sí se ha levantado mucho humo. Lo que es más preocupante es que ese humo, más que claridad, trae confusión. Claro, pues qué confusión va a tener un aire lleno de humo donde uno no puede ver bien. Y la verdad, la verdad sea dicha, el tema de la guerra espiritual no es un tema que seamos llamados a ignorar. No lo podemos ignorar. No es opcional para nosotros ese tema. No podemos ignorarlo porque la vida cristiana es descrita como una lucha y guerra espiritual. El apóstol Juan lo dice en su primera carta, que dice que nosotros nos enfrentamos contra el diablo, contra el mundo. Y entiéndase el mundo no como el lugar donde vivimos, sino la influencia, la estructura de valores, lo que este mundo ama, lo que persigue, lo que anhela, lo que adora. Es a lo que se refiere la Escritura cuando habla del mundo. Nuestra lucha es también con la carne. Satanás influencia todas estas cosas. La carne no está hablando de nuestro cuerpo, que a veces pensamos que la carne es el cuerpo. No en este caso, cuando en términos de guerra espiritual se habla de la carne, es de nuestra tendencia pecaminosa. A eso se refiere la Escritura. Y déjeme decirle que esto es un absoluto lo que voy a decir, porque es un absoluto bíblico. No hay problema o conflicto que tengamos en nuestra vida que no tenga que ver con la guerra espiritual. Eso es clarito. Y me llama mucho la atención que lo ignoremos. ¿Sabe una cosa? Este tema de la guerra espiritual es como la salvación, es como la doctrina de la salvación. Si hay un tema bien discutido en la iglesia cristiana es la salvación. Qué calvinistas, qué arminianos, que uno hace esto, que el orden de la salvación es esto, que la salvación es aquello, que se pierde, que no. Una cantidad de debates que uno dice, entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, la verdad es que en el tema de la salvación, la Escritura sí tiene una posición muy sentada. Y Jesús expuso y dio una clase magistral acerca de la salvación. Si usted quiere por un momento ignorar a los teólogos, a Jesús no lo puede ignorar. Vaya a Juan capítulo 3. Lo que dice Jesús de la salvación, eso es. Puedes pelear conmigo, puedes pelear con un seminario, puedes hacer la pataleta que bien te parezca tener, pero contra Juan capítulo 3 en términos de la salvación no puedes pelear. Así sucede en términos de guerra espiritual. Parecemos ignorarla o irnos en posiciones aquí y allá, hablar de formas, hablar de estos métodos o cosas, y Jesús también dio una clase muy importante de guerra espiritual. La describió su naturaleza, su carácter, los bandos que están haciéndola, en qué consiste, quién es el vencedor, lo dice todo muy claramente, es el texto que vamos a leer hoy. Y la guerra espiritual como la salvación no la podemos ignorar porque ambos, tanto la salvación como la guerra espiritual, yacen en la misma entraña del Evangelio. La guerra espiritual como la salvación yacen exactamente en la misma entraña del Evangelio. Por eso yo quiero que vayamos a Lucas, nuestro querido médico, muy interesante, un médico que tiende a ser más bien racionalista, va a relatar con lujo de detalles una clase magistral de Jesús sobre guerra espiritual. Lucas capítulo 11. Recordemos que el pastor Raúl nos introdujo en la escuela de la oración. Qué predicación tan linda, ¿verdad? Qué necesidad tenemos de estar con Jesús en esa escuela. Y aquí pasan algunos días y Jesús va a abordar el tema.
versículo 14 al 36. Un poco larga la lectura, pero vale la pena, y el Señor nos dé gracia de que tampoco la prédica sea tan larga. Jesús y Belcebú lo titulan algunas versiones. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron: este expulsa demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Pues lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Piden una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin ninguna parte que quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Largo, ¿ah? Pero bueno. Hay muchas cosas en las que podemos reflexionar, y lo primero es que aquí tenemos a Jesús respondiendo a 2 de 3 reacciones que se suscitan cuando Él expulsa un demonio que tiene mudo a un hombre. Y una de esas acusaciones es que ese ministerio de Jesús de echar demonios lo está haciendo porque el diablo le está dando el poder, lo hace en el nombre de Belcebú. Y otra parte está reaccionando pidiéndole a Jesús una señal. Entonces vemos que Jesús primero explica lo que significa que Él expulse demonios. Jesús va a ejercer una defensa, eso también es magnífico en este texto. Hay una defensa contraargumental de Jesús aquí. Para quienes les gusta el debate y las cosas, aquí Jesús también da una clase magistral de argumentación. Él está haciendo una defensa y en esa defensa quiere convencer a sus detractores qué significa que Él expulse demonios. En segundo lugar, en esta misma defensa Jesús
quiere resaltar las implicaciones que tiene esta guerra espiritual para el hombre. En tercer lugar, le va a responder entonces a los que piden una señal, revelando de qué bando están los que piden una señal. Y por último, hace una advertencia que invita al arrepentimiento. Estos 4 movimientos se pueden reflejar en 4 escenas. La primera escena es la acusación que surge. La segunda escena es la interrupción que se lleva a cabo por parte de esta mujer. La tercera escena es la señal de la que Jesús empieza a hablar contra esa generación. Y la cuarta tiene que ver con el ojo y la luz que Jesús está exponiendo. Así que lo primero que tenemos es la acusación, y en la acusación vamos a ver claramente la llegada del reino de Dios. Jesús acaba de expulsar un demonio que ha tenido un hombre mudo. Unas versiones más literales dicen que un demonio mudo. Mateo, este mismo relato dice que el endemoniado era también ciego. Y esta liberación provoca el asombro de parte de la gente. Están asombrados al ver las maravillas de Dios, pero también provoca las 2 reacciones de las que hablamos. Unos que están acusando a Jesús de utilizar los poderes de Satanás para echar demonios, y otros que piden de él una señal. Esta primera acusación es grave. Es una acusación grave que están haciendo. El nombre Belzebú proviene del hebreo Baal-Zebul. Se conoce y se ve por primera vez en Segunda de Reyes, capítulo 1, como el dios de Cron, al cual acude un rey de Israel que tuvo un accidente, y acude a los sacerdotes de ese dios, que para que ese dios le diga si se va a sanar o no. El Señor se levanta por medio de Elías y dice: si hay Dios en Israel, ¿por qué estás buscando otros dioses? Tú no vas a permanecer en pie. El hombre se muere, ¿verdad? Y más adelante, en Segunda de Crónicas, Beelzebul es relacionado con el diablo mismo, con Belial. Es decir, las personas que están acusando a Jesús en boca de Mateo y de Marcos son los líderes religiosos. Están relacionando dicho exorcismo con la magia y la hechicería que se hacía en nombre de otros dioses o demonios. Y tener dicha práctica traería la pena capital de Jesús. Lo podrían matar. Éxodo dice que la hechicería está prohibida, la brujería está prohibida. Entonces era una acusación grave contra Jesús, pero también es una acusación muy grave por ellos mismos. Lucas no lo ilustra, pero Mateo sí dice que en esta acusación ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Es decir, que ellos están atribuyendo a Satanás la obra que es puramente santa y exclusiva del Señor. Y todo indica que ellos están hablando para sí, o quizás se lo comentaron a uno, pero no lanzaron la acusación formalmente, porque dice que Jesús está respondiendo a los pensamientos de ellos. Nuevamente vemos a Jesús actuando en su poder omnisciente y omnipresente, sabiendo qué es lo que está sucediendo. Y lo primero que hace Jesús es utilizar la lógica en este contraargumento que él está haciendo. Él va a hacer un uso de la lógica o el sentido común. Él dice: bueno, está bien, yo estoy expulsando demonios por Belzebú, pero ¿cómo puede estar un reino dividido contra sí mismo? O sea, atacarse a uno mismo no significaría autodestrucción. Piénselo en términos de un partido de fútbol o de baloncesto, o una carrera de ciclismo. ¿Usted arrancaría una carrera de ciclismo perdiendo kilómetros? ¿Usted arrancaría un partido de fútbol haciéndose 5 autogoles? ¿Arrancaría un partido de baloncesto con menos 20 puntos? Es ilógico, no tiene sentido. De la misma manera, ¿cómo va Satanás a pretender que su reino prospere prescindiendo, expulsando y matando a sus mejores soldados? No tiene sentido. Eso significa la destrucción. Jesús magistralmente le está diciendo: no tiene sentido, la debilidad del argumento se cae ahí.
Y la defensa no concluye ahí. Ahora Jesús toma ese mismo argumento y se los pone a ellos en la mesa. Ahora ustedes tienen las cartas. ¿En nombre de quién sus seguidores? Porque es conocido que los judíos tenían seguidores que practicaban el exorcismo. En Hechos hay un capítulo muy interesante de eso. Lo practicaban también. Entonces Jesús está diciendo, ustedes creen que lo hago por Belcebú, entonces ustedes en nombre de quién lo hacen. Sus hijos es la palabra literal, sus discípulos en nombre de quién lo hacen. Ahora, la Nueva Versión Internacional nos deja una ambigüedad aquí al decir sus seguidores, porque la palabra original es hijos e hijos se puede traducir como seguidores, pero hijos también significa la población de una nación. Por decir los hijos de Medellín, cuando dicen los hijos de Medellín, ¿de qué estamos hablando? La gente de Medellín. Los hijos de Israel, estamos hablando de la población de Israel, de eso estamos hablando. Y curiosamente, Lucas ha registrado quiénes han venido expulsando demonios últimamente. Los discípulos. Jesús envía a los 12 con ese poder cuando van a proclamar el evangelio. Los 70, coge 70 de ellos y les da el mismo poder. Y uno de los discípulos, muy chismosito, él se acerca a Jesús y dice: mira, vi otro que no es de nosotros que está expulsando demonios en tu nombre. También es curioso que a estos mismos discípulos Jesús los va a empoderar para que se sienten en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que los mismos hijos de Israel, el mismo pueblo de Israel que reconoce a Jesús como Señor, que son sus discípulos y que hacen las actividades de Jesús, serán jueces de aquellos que no reconocieron a Jesús. Por tanto, ellos serán sus jueces, los mismos hijos, estos mismos que ustedes ven aquí, que son parte de ustedes, que me reconocen, ellos los juzgarán a ustedes por la acusación que me están haciendo. Esta blasfemia. No obstante, Jesús quiere dejar en claro una cosa, que es donde culmina la primera parte del argumento. Él expulsa demonios con el poder de Dios, literalmente el dedo de Dios. Un término que hace alusión a Éxodo capítulo 8, cuando los magos del faraón ya no pueden imitar los milagros de Moisés. No los pueden imitar y le dicen a faraón: ese milagro sí es imposible. Aquí sí está el dedo de Dios. Que más adelante en Éxodo capítulo 31 dice que Dios escribió la ley con su propio dedo. Y luego en el Salmo 8 el salmista dice: tus dedos formaron la tierra y todo lo que existe. Eso significa que el reino de Dios ha llegado. Es decir, una evidencia de la llegada del reino de Dios o del evangelio es una conmoción en el reino de las tinieblas. Y la explicación de Jesús, miren cómo lo pone Jesús de esta manera, está en los versículos 21-22. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca, lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Ha llegado el reino de Dios. Y hasta ahora yo quiero darle algunas implicaciones. No implicaciones, más bien algunas enseñanzas de lo que es la guerra espiritual en boca de Jesús. La primera de ellas: Satanás o Belcebú o el diablo es un ser, es una persona, no es un concepto, no es una fuerza, no es una energía negativa que yace también junto a la energía positiva que está en el hombre. No, es una persona, pero no es humano, es un ser celestial con mucho más poder que cualquier mortal. Él tiene más poder que tú y yo. Segundo lugar, tiene un reino,
muy poderoso, con un ejército de demonios a su cargo. Pablo también lo expresa así: principados, potestades, poderes malvados en las regiones celestiales. Tercero, el reinado de Satanás está enfocado en hacerle daño al hombre, como creación perfecta del Señor. Y aquí en este texto vemos 4 daños que hace Satanás. Son muchos más, pero aquí vemos 4 al menos. La esclavitud del hombre, la pérdida de su libertad y de su autonomía, la enfermedad. Y eso es interesante porque Lucas, cuando lees Lucas, Lucas es médico y Lucas distingue cuando hay una enfermedad física y cuando es una enfermedad provocada por el diablo. Hay enfermedades que las provocan. Eso es muy claro para Lucas. No quiere decir que toda enfermedad viene de él, pero Lucas sí hace una distinción muy interesante, muy interesante. En tercer lugar, ceguera espiritual. Satanás procurará a toda costa la alienación del hombre contra Dios. Y esto se ve en 2 maneras. Primero, la blasfemia de los hombres, el desprestigio y no reconocimiento de la grandeza de Dios y por consiguiente robarse su gloria. Y la segunda, la incredulidad. Personas que están pidiendo señales y un daño mortal, la destrucción última del hombre. Cuarta enseñanza: esto no quiere decir que todo lo malo que no sucede es obra de Satanás. Mucho cuidado con eso. Miren que Jesús no le quita su responsabilidad a quienes lo están acusando. Ustedes serán juzgados por eso que está haciendo. Ustedes son una generación maligna y perversa. No les está diciendo endemoniados, les está diciendo ustedes son esto y serán responsables por lo que están haciendo. No todo lo que pasa malo en este mundo es obra del maligno, pero la influencia de Satanás sobre toda la humanidad es total. Eso sí es muy claro. Así el hombre no lo quiera reconocer. En quinto lugar, sin embargo, la llegada del reino de Dios a través de Jesús significa el fin de ese reino. Maravilloso. Maravilloso. Justamente cuando los 70 llegan de la misión, un capítulo antes del que estamos leyendo, ellos le dicen a Jesús: maestro, maestro, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús inmediatamente dice: yo lo veía caer a él como un rayo del cielo. Es el reinado de turno porque fue el reinado que esclavizó a la humanidad en sus propios deseos al hacerle creer a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, que ellos podrían ser como Dios al comer ese fruto. Y eso le otorgó a él el poder sobre ellos. Hebreos lo dice muy claramente. Tiene poder sobre toda la humanidad a través de el miedo y a través de la muerte. Ambos unidos. Porque ningún hombre tiene excusa delante de Dios a la hora de morir. Va a morir y no tendrá excusa de su culpabilidad. En sexto lugar, hay buenas noticias. Porque si bien el hombre no puede vencer a Satanás, Dios sí. Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede, lo libera para que no sea más esclavo. Es Jesús quien toma lo que Satanás se ha robado: el amor, la fe y la alabanza a Dios, y esta obra comienza a revertir los efectos de la caída, la enfermedad, el pecado, la muerte, todas estas cosas que nos deshumanizan. Así que en segundo lugar, hay implicaciones. Hay implicaciones. Las implicaciones para todo hombre sabiendo que existe una guerra espiritual es qué bando va a tomar.
No hay una opción neutra para ningún hombre, no hay un tercer camino, no hay otro lugar. Quien camina con Jesús, recoge con Jesús. Quien no, desperdicia su vida. Está en el otro lado. Entonces lo que procede a hacer Jesús para ilustrar bien este punto es describir, escuche muy bien lo que va a pasar en este texto. Jesús va a describir, no va a preescribir, no va a dar un mandato, va a mostrar cómo actúa Satanás y lo va a hacer con una intención de que ellos puedan mostrar lo que significará estar en un bando o en el otro. Verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Recuerde, esto es una descripción. Es una descripción. De aquí no surge ninguna teología de la reposesión. De aquí no surge ninguna doctrina de nada de eso. Jesús está ilustrando muy bien. Está haciendo una comparación entre lo que muestra que puede hacer Dios al atar al hombre fuerte, al liberar, al devolverle al hombre su estado original, su comunión con Dios, y los que no. Básicamente el sentido es este: no tomar parte con Cristo es estar a merced de Satanás. Miren lo que hacen los demonios, miren lo que hace el espíritu inmundo, hace con él lo que quiera. Se puede ir, puede volverlo, puede ver bien y puede volverlo nada. Y es que esto es una advertencia muy fuerte, por eso es que no es fácil hablar de esto. Esta es la verdadera distinción entre los dos reinos. Un reino de libertad, un reino de esclavitud, un reino de vida, un reino de muerte. Mira, no se trata de cuán bueno vivas e incluso de cuánto disfrutes bendiciones del Señor que las pueden incluso venir a la iglesia. No se trata de ser un fan de Jesús y un simpatizante y darle like a todo lo bonito que habla Jesús. Se trata de tomar parte con Él o no. Y nota que justo en ese momento, interesante, Jesús es interrumpido por una señora. Ahí llega la interrupción. Es interrumpido y me pareció una señora muy paisa. Me pareció una señora muy paisa. O sea, yo me imagino la escena en términos antioqueños de esta señora decirle: ¿oíste, Jesús? Y tu mamá no vive muy contenta y muy orgullosa de vos. Pero la veo, es una forma de bendecir que utilizaban los judíos, para que nosotros también. A decirle: bendito seas, bienaventurados sean los que tus familiares. Pero Jesús no corta la interrupción y aprovecha y dice: no, un momentico. La verdadera felicidad, la verdadera dicha, la verdadera paz está en todo aquel que me escucha y obedece. Qué bello. Qué bello. Jesús no está diciendo que se acaban los problemas. Jesús no está diciendo que se acaban los conflictos. Jesús no está diciendo que paramos de sufrir. Jesús está diciendo que comenzamos a ser felices. Comenzamos a tener paz. Que comenzamos a tener descanso. Así que el llamado es a tomar parte. Jesús te está haciendo una oferta hoy. Sea que me estés escuchando y vienes simpatizando con Jesús, o llegas por primera vez, o llevas muchos años con un pie aquí y un pie allá. Jesús te está haciendo una oferta hoy.
a seguirlo y ser amado por Dios y Padre para que tu vida sea libre del miedo, del dolor, de la culpa y del daño que te has causado a ti mismo y a otros por seguir tus propios deseos, que en última, seguir los propios deseos, como lo argumenta Pablo en Efesios capítulo 2, es conducirse según el que gobierna las tinieblas. Escucha su voz hoy que te está invitando a tomar parte. Escucha su voz hoy. La señal, en tercer lugar, Jesús aprovecha que la multitud está creciendo, se está aglomerando con personas que los han liberado de una cuarentena, un día sin IVA, para responder a la segunda reacción. A Jesús le están pidiendo señales del cielo, pero es muy interesante, para probarle, para ponerlo a prueba, para ponerlo en tentación. O sea, es muy interesante que en el momento en que Jesús está hablando de guerra espiritual, Él mismo está librando una guerra espiritual contra Satanás. Es muy parecida, de hecho, a la guerra que enfrenta cuando Jesús inicia su ministerio. Lo primero que hace es enfrentarse a Satanás y vencerlo. Ahí es donde Jesús realmente coge al hombre fuerte, lo ata, lo pone en su sitio y dice, ya logré lo que Adán no, ya logré lo que el pueblo de Israel no, ya este hombre está vencido, pero sigue siendo tentado, porque dice Lucas que Satanás sigue esperando oportunidades para probarle. Aquí hay una nueva oportunidad. ¿Y dónde está la tentación entonces? Tiene que ver con el desierto, porque en el desierto Satanás, para que Jesús demuestre que es hijo de Dios, lo sube a un pináculo alto en el templo a la luz de gente que lo puede ver y puede presenciar de una manera extraordinaria que ha llegado el Mesías. Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿cómo yace la tentación en este momento? ¿Por qué lo están probando al pedirle una señal? Es que una señal más no será suficiente para ellos. ¿Qué más quieren? Acaba de liberar un endemoniado mudo. Eso es una señal inequívoca del Antiguo Testamento de lo que solo Dios puede hacer. Poner a hablar los mudos, darle vista a los ciegos, traer libertad a los cautivos. ¿Qué más quieren? Y es interesante porque es muy constante que a Jesús le están pidiendo señales. En Mateo y en Juan está la petición constante de los escribas y fariseos diciéndole que quieren una señal. Normalmente lo hacen después de que ven una señal grandiosa. La alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000 y aquí este caso. No hay señales que basten para creer. Y algunos han dicho que quizá la señal del cielo se refiere a una visión apocalíptica, es decir, algo extraordinario, que caiga fuego del cielo, que se retumben los cielos, se abran los cielos y baje el Hijo del Hombre en una nube, como la profecía de Daniel 6. Pero no, para un incrédulo nada será suficiente. Nada será suficiente. De hecho, Jesús cuenta, Lucas capítulo 16, la parábola de el hombre rico y Lázaro. Uno era rico, comía, el otro mendigaba, se mueren, el uno va al seno del Padre Abraham, el otro va a las tinieblas, al infierno. Y miren lo que sucede con el rico. El rico le dice a Abraham, dice, dile a Lázaro por favor que vaya y se le presente a mis hermanos para que crean y no tengan que pasar este suplicio. Y lo que le responde a Abraham es muy interesante. Ya tienen a Moisés y ya tienen a los profetas. Y les dicen, no, pero es que si hay un milagro sí van a creer. No, mijo, si no los han escuchado a ellos, mucho menos un milagro. Milagro no garantiza tu conversión. Antes puede reforzar tu incredulidad, mucho más. Y es lo que está pasando aquí. Jesús no va a tomar un atajo para demostrarles y callarles la boca, porque no se las va a callar. De hecho, eso de alguna otra manera también es evadir la misión que Él tiene de cómo realmente Él va a ser glorificado en una cruz. Pero Jesús sí les dice que les va a dar una señal. La señal
de Jonás. Y es muy interesante porque este mismo pasaje, Mateo dice que la señal de Jonás es los 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez. Pero Lucas no dice que es así. Probablemente Jesús sí haya utilizado esa respuesta porque fueron muchas veces las que se le pidió señal. Los evangelistas acomodan el material según sus propios propósitos. Aquí Lucas está haciendo algo muy interesante. Jesús está diciendo que Jonás era la misma señal. ¿Cómo fue Jonás señal para Nínive? Jonás capítulo 3. Escuchó la voz de Dios para hablarle a Nínive, recorrió una ciudad muy grande, muy pero muy grande, inconversa, enemiga de Israel, predicándoles día y noche que en 40 días iban a ser destruidos, y ellos creyeron. El mensaje, la señal es la predicación, es el mensaje. Lo mismo sucede con la reina del sur. Jesús dice que ella lo va a juzgar porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero hay algo distinto entre Jesús y Jonás y entre Jesús y Salomón. Jesús no viene a dar un mensaje, Jesús es el mensaje. Jesús es el evangelio mismo. Jesús es la misma noticia de parte de Dios. Jesús no es un maestro moral dando consejos de sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios. O sea, imagínate el privilegio de ver la imagen de Proverbios 8 donde personifican a la sabiduría. Yo estuve allí en la creación, creándolo todo con suma inteligencia. La misma sabiduría está encarnada. En palabras del apóstol Juan, el Logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que es muy humillante para Israel que naciones paganas que no hacen parte del pacto de Dios vayan a ser sus propios jueces ante la insensibilidad que tuvieron con Jesús mismo. Y aquí hay otra gran lección de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es declararle una guerra en voz alta a Satanás. Es anunciar el evangelio y ser luz en medio de un mundo hostil a Dios. Guerra espiritual es eso. Cuando llega el evangelio, cuando es proclamado y vivido por sus hijos, los hijos del reino, entonces el reino de las tinieblas comienza a conmocionarse y a temblar. Los sistemas de valores cambian, las vidas son transformadas y corren contra corriente. ¿Crees que por qué la mentalidad de hoy en día del nuevo ateísmo, que está muy detrás de las nuevas ideologías que están surgiendo, es eliminar la voz de la religión a toda costa de la política y del Estado? Porque va en contra de su sistema de valores, porque estremece los mismos cimientos malévolos de las tinieblas. Es decirle a un mundo hostil del cual nosotros fuimos parte, que se vuelva a Dios, que hay una oferta de paz. Y sabes una cosa, eso es un mandato. Estamos hablando de guerra espiritual en esos términos. Es un mandato hacer guerra espiritual, proclamando el evangelio. La gente necesita ver la luz. Es un mandato de parte del Señor. Fuimos llamados para eso, no es opcional. No es opcional. Es muy triste
que hayamos caído en la mentalidad pluralista que dice que cualquiera hoy en día puede creer lo que sea, que en últimas eso lo va a llevar a una buena vida después de que muera. Eso es mentira. Y temo que muchos de nosotros hemos creído ya esa mentira con un vecino al que no le hemos predicado, con un compañero, o cuando no hemos dicho la verdad en sectores públicos, cuando no nos hemos puesto en contra del status quo. No hemos tomado la verdad radical del evangelio de que Jesús quiere anunciar la luz a ese lugar. Y eso me está queriendo decir cosas. Lo he reflexionado para mí mismo, que después de hace muchos años, para vergüenza mía, he comenzado a hablar con gente no creyente del evangelio. O se nos olvidó el evangelio, o no nos hemos vuelto a evangelizar a nosotros mismos, o nunca fuimos evangelizados. Porque yo no puedo pretender, mis queridos hermanos, yo no puedo pretender después de haber sido puesto en libertad y ver a otros presos decirles cómo pueden ser libres. Utilizando la lógica de Jesús, no tiene sentido. No tiene sentido que un muerto de hambre sin tener con qué comer haya recibido pan gratis y no le diga a otros hambrientos, aquí recibí pan. No tiene sentido, por favor. ¿Por qué si tiene sentido entonces dejar que los seres queridos y los otros en el mundo se pierdan en el otro bando que ya perdió la batalla? ¿Notas las palabras de Jesús cuando el espíritu inmundo sale del hombre? Dice que su estado final, no dice es que va a ser peor, dice su estado final. Eso tiene implicaciones eternas para cualquier persona. No solamente que Satanás lo use a su manera y a su antojo, es que su estado final va a ser peor que como él mismo cree que es. Pero la segunda gran verdad, en esos términos, yo les hablé de 5 verdades de la guerra espiritual, ahora otras 2. Es que esto significa vivir y aplicar el evangelio a tu misma vida. Porque los creyentes luchamos con esa fuerza oscura, ese dark side, ¿cierto? Sí. Llamado la vieja naturaleza, esa que es rebelde a todo lo que Dios quiere. Estamos luchando por querer hacer una cosa y no la logramos porque nos damos cuenta que hay una fuerza que lucha y como dice Pablo, termino haciendo el mal que no quiero y no el bien que quiero, eso hago. Pero Pablo concluye su argumento de crisis diciendo, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Aplicar el evangelio significa vivir tu vida con los recursos de la gracia, no en el moralismo, no en el relativismo, no en el libertinaje. Cristo nos ha dado magníficas y preciosas promesas y riquezas para vivir el evangelio día a día. Es recordar que allí en la cruz fuimos perdonados, aceptados, aprobados, adoptados por Dios y que nada nos puede separar de su amor. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Él no dice qué nos podrá separar del amor del Señor. Él dice, ¿quién nos podrá separar? Hay un personaje. Y esta es una pregunta que yo me hago mucho y se la hago a otras personas. Satanás no te puede apartar del reino de Dios. Él no puede quitarte la salvación. Él no puede hacer que el Señor sucumba ante todo lo que ha hecho por ti. Entonces, ¿por qué nos ataca a los creyentes? ¿Por qué? Porque quiere nuestra vida vuelta un chiquero, dudando y patinando del amor del Señor. Por eso Pablo lo quiere recalcar. ¿Quién? Ni potestades, ni ángeles, ni lo más alto te pueden separar. Y esto implicará de tu vida recordarte quién eres, quién te amó, a quién perteneces. Porque como dice Pedro, cuando se te olvida
lo que ha sido hecho en la cruz por ti, entonces serás improductivo, corriendo de aquí para allá, de allá para acá, sin dar ningún fruto. En último lugar, la advertencia. La advertencia es una ilustración, bien empacada en forma de ilustración. Qué bonito Jesús, que para decir verdades y que no se nos olviden, las empaca en una imagen. Una lámpara. ¿Cuál es el propósito de una lámpara? Alumbrar, alumbrar. Por lo tanto, para que alumbre tiene que ser visible como esas luces. Tiene que ser visible. La lámpara no es luz, es receptora de luz y refleja luz. Jesús está diciendo que nosotros también tenemos una lámpara, el ojo. El ojo en la escritura y la luz en la escritura también son imágenes muy bonitas. El ojo no solamente representa nuestra capacidad de ver, sino la capacidad de entendimiento. La capacidad de poder ver las cosas espirituales, de percibir la realidad espiritual. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 26, verso 18. Los quiero leer porque es realmente precioso. De esto se trata el ojo. 6, 18 dice: esto es lo que le está diciendo Jesús en una visión a Pablo. Versículo 17: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Qué precioso. Por eso es que Jesús muchas veces está hablando: si tu ojo derecho te es ocasión de caer. La palabra que normalmente se traduce envidia en las escrituras es literalmente ojo malo. Juan capítulo 2 verso 16, primera de Juan, dice que tenemos pasiones en nuestros ojos. Segunda de Pedro 2:14 dice que los incrédulos tienen sus ojos llenos de avaricia. Así que una lámpara no puede reflejar luz si no está buena. De la misma manera, un ojo no puede irradiar luz si no está sano. Y la luz es Jesús. La luz vino a alumbrar en esas tinieblas. La luz vino, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Esto es una gran advertencia. La advertencia, palabras coloquiales, es: ¿a dónde están mirando tus ojos? ¿A dónde miran tus ojos que producen que tu ser sea completamente saturado de la voz y el poder de Jesús, de la llenura de Jesús? ¿A dónde miran? Me parece muy intencional esto. Me parece que es tanto para personas que no creen como para personas que sí creemos. Fíjate bien que la luz que haya en ti no sea oscuridad. ¿A quién estás siguiendo? Somos llamados a que la luz exponga nuestras tinieblas. Jesús lo va a exponer en el capítulo que sigue, va a exponer las tinieblas de los líderes religiosos y de qué manera. Pero necesitamos que la gracia del Señor solamente exponga nuestra oscuridad, sino que la disipe, que sane el ojito del corazón. Buenas noticias se nos han dado hoy. Sí, hay una guerra muy intensa y en últimas
esto es una guerra de adoración. Que significa la lealtad a un Señor o a otro. Significa el amor a un Señor o a otro. Pidámosle al Señor que podamos seguir librando la batalla, la buena batalla de la fe, saturados con el Evangelio, saturados con el Evangelio. Esto no significa que tengas que hacer una oración todas las mañanas poniéndote la armadura de Dios de Efesios capítulo 6. Eso no significa eso. La armadura de Dios es una ilustración hermosa que te dice: vive la verdad del Evangelio, vive que fuiste salvo, vive que fuiste justificado, vive que tienes la salvación en tu vida, vive predicando el Evangelio, creyendo que es las buenas noticias para este mundo, así venga oposición. Yo ya vencí, no patines más, yo ya vencí. Oremos. Señor, qué maravilloso es hacer parte de una batalla que ya está ganada. Eso es duro de aceptar. Eso no cabe en la cabeza. En medio de tanto moralismo que vivimos, cabe en la cabeza que tú has vencido al hombre fuerte. Pero también confronta saber que tú quieres traer libertad a tantos. Muchos que creemos en ti seguimos olvidando lo grandiosa de tus riquezas y lo maravillosa de tu libertad, pero a otros que están enceguecidos, pidiendo señales que nunca los van a convencer. A otros que te niegan y te acusan. Quiero orarte, Señor, por este barrio, lleno de una ceguera, esclavitud, al turismo sexual, a las drogas, a la pornografía. Este mundo necesita la luz que exponga las intenciones detrás de todos los que promueven el aborto, las intenciones de todos los que promueven que la familia es una construcción social y no un diseño inteligente, y que la acaban a dos manos. Los índices nos muestran en cuánta esclavitud estamos, Señor, en tantos divorcios. Este mundo necesita la luz. Los colegios que quieren adoctrinar a nuestros niños. Nuestros hogares necesitan la luz en nosotros como padres que no asumimos nuestro rol de formar una generación que te tema y no que te olvide como esa generación del libro de los jueces. Necesitamos tu libertad. Hoy venimos y nos escondemos contigo, con el que ha vencido. Nuestras vidas sucumben comparando, juzgando a otros, luchando por el éxito, y olvidamos, Señor, que el éxito mayor ya tú lo alcanzaste por todos nosotros. Olvidamos que tú has hecho todo esto para llenarnos de dicha. Haznos libres con la libertad en la que Cristo nos hizo libres, para no estar sujetos al yugo de la esclavitud.
y en tu nombre, como esos discípulos, conmocionar ese reino que ya está caído y conmocionado. León de Judá.